todavía hasta las 6 de la tarde. Voy a hacer en comunicación telefónica con el profe de Economía, contador público nacional y, bueno, profe de Economía en la Cátedra por un Mundo Nuevo, el señor Luis Laferrer. Buenas tardes, profe. Hola, Gennaro. Bueno, gracias por mantener la comunicación. Yo creo que hoy es un día muy especial, bueno, para los que vivimos en otras épocas. Yo viví en otro mundo, que vos no conociste, el mundo de lo que era la Argentina hasta mediados de los años 70, ¿viste? Y bueno, en esa época pasaron muchas cosas, como están pasando hoy, pero pasaron cosas más lindas, ¿no? Y un 29 de mayo del año 69, sucedió un hecho, bueno, que un poco cambió el rumbo de la vida política argentina, que fue durante un gobierno dictatorial, ¿no? El 29 de mayo de 1969, el pueblo de Córdoba se levantó y salió a protestar y prácticamente ocupó las calles durante 3 días porque estaba en contra de las políticas aplicadas por la dictadura de entonces, ¿no? El gobierno de Onganía, un gobierno muy duro, muy autoritario y represivo. Y bueno, fue un levantamiento realmente masivo, en especial que fue protagonizado por la unidad de trabajadores y de estudiantes. Córdoba, una ciudad con muchos universitarios, ¿no? Pero en general el descontento que había en ese momento, en ese clima de época, era muy generalizado. Y yo creo que era una oportunidad primero para recordar esa gesta que yo creo que fue muy importante. Yo lo traigo acá a colación por dos cosas. Primero, como para reflexionar lo que era la Argentina en esa época y todo lo que pudimos tener los argentinos. Porque muchas veces, bueno, ustedes escucharán que uno es crítico de lo que estamos viviendo, porque yo viví otras épocas y sé que es posible, que es absolutamente posible que la gente pueda vivir dignamente y la gran mayoría de la población pueda realmente alcanzar sus deseos de poder vivir y satisfacer el conjunto de necesidades, cosa que no está sucediendo hoy. Y en ese momento la Argentina vivía, si bien es cierto, una sucesión de gobiernos civiles y militares, pero sin embargo se mantenía en esencia una misma estructura económica y social, lo que se llamaba el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Justamente se llamaba así porque se había desarrollado industria que venía ya desde el principio del siglo XX, pero fundamentalmente después de la crisis del 30, que fue ocupando la industria uno de los espacios más importantes dentro de las ramas económicas. Y eso brindaba muchas posibilidades, no solamente de trabajo para todos, sino también de desarrollo para las industrias grandes. ¿Era el modelo o era el momento en el que se aplicaba? ¿Era la política favorable a nivel mundial? ¿Era la buena aplicación? Vamos, hablando, ¿no? Que luego de la Gran Depresión, ¿no? Que afectó significativamente a la Argentina y entró en ese paradigma económico impulsando el IS. Y ahora digo, esto en ese momento formaba parte del decir de el Estado como actor central. Hoy no tenemos esto, digamos, no forma parte de un actor central, sino, bueno, es más foráneo en el sentido de toma ciertas decisiones hasta ahí nomás. Pero digo, más allá, ¿era un modelo que en ese momento cayó bien porque había un contexto propicio o porque se aplicó bien desde las políticas de nuestro país? En general, lo que se da siempre cuando nosotros hablamos de un modelo, decimos de la forma en que funciona una estructura económico-social a largo plazo, donde hay ciertas características particulares que se mantienen más allá de los distintos gobiernos, pero que tienen, sí, en cierta manera, un entorno mundial particular que favorece y también políticas nacionales que lo favorecen. Es decir, frente al mismo entorno mundial hay países que responden de distinta manera, ¿no es cierto? Entonces, hubo un cambio en la situación mundial porque nosotros hasta los años 30 éramos un país agroexportador, es decir, que fundamentalmente proveíamos de materia prima, de alimentos, fundamentalmente a Gran Bretaña, ¿no es cierto?, que era la potencia hegemónica dominante, y comprábamos las cosas hechas de afuera. Eso fue cambiando gradualmente, pero dio un gran salto después de la crisis del 30 porque no pudimos seguir exportando todo lo que exportábamos y por lo tanto no podíamos comprar las cosas hechas, ya había un mercado desarrollado, entonces todo lo que no se podía traer de afuera se empezó a hacer acá adentro. Ya fue un contexto mundial que favoreció y también favoreció después la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias hegemónicas estaban ocupadas en la guerra. Entonces esto permitió ciertas políticas que escaparon, digamos, de la estrategia y de los objetivos de los países dominantes.
Entonces eso permitió, al tener una industria propia, al tener un mercado interno fuerte, esto llevó a que el grueso de la población tuviera mucho mejores condiciones de vida, posibilidades de trabajo formal, lo que nosotros siempre señalamos a principios de los años 70 se había ya consolidado ese modelo donde existía lo que llamamos la movilidad social ascendente generalizada, cada generación vivía mejor que la anterior, había trabajo formal para todo, no había casi pobreza, existía, pero bueno, un 3% de pobreza al lado de la mitad de la población hoy. Hay sin embargo, una sociedad que reclamaba, cuando había gobiernos dictatoriales que trataban de aplicar políticas como la que aplicaba, ¿no es cierto?, el gobierno de la Revolución Argentina de Onganía. Bueno, estalló el Cordobazo. El Cordobazo marcó un hito porque a partir de ahí empezaron a haber puebladas en todos lados, en todo el territorio. Mucha represión, pero no podían pararla. Y en ese momento, Onganía, que pensaba gobernar para siempre, tuvo que renunciar, fue reemplazado por Levington. Levington decía que venía a cortarle la cabeza a los comunistas y terminó volteado por otro nuevo poblado de Córdoba que se llamó Viborazo y tuvieron que después terminar llamando elecciones para pacificar el pueblo. Y yo digo, si en ese momento, ¿no sé, los argentinos se decidieron unidos a reclamar por algo que valía la pena defender, ¿no es cierto?, que hay condiciones de vida digna para todo, trabajo formal, el sistema educativo, cómo funcionaba, un ejemplo en América Latina, en el mundo, el sistema científico, tecnológico, es decir, nosotros pudimos hacer todo eso y lo podemos hacer. Entonces, yo creo que vale la pena primero señalar que nosotros tuvimos, que como yo digo, yo vengo de ese mundo y sé que es posible, ¿no es cierto? Eh, Ahora, ¿qué pasa? Hoy, ¿cómo estamos? En contraste con esa situación. Y bueno, yo tengo que señalarlo, estamos en una situación pésima desde el punto de vista económico y social. Si estamos hablando de que el grueso de que quería trabajar, trabajaba, no había casi desempleo. Hoy hay desempleo marcado, pero fundamentalmente los que están empleados son empleos precarios, empleados sin derechos laborales, empleados mal pagos, más de la mitad de los que están trabajando. Pero además, los niveles de ingreso, la pobreza, abarca no solo a los que no están trabajando o a los precarios, sino también a los que están trabajando, a los jubilados, bueno, qué sé yo. Hay una situación social que es muy preocupante. En especial, lo señalaste hace un ratito, que estamos viviendo un clima frío, vienen días muy fríos. Esto es gravísimo. En términos de condiciones de vida de la población es gravísimo. ¿Por qué? Porque la población no se está pudiendo alimentar bien, ni alimentar bien, y en los términos de la protección del sistema de salud es pésimo. Es pésimo porque cada vez están más caras las prestaciones, cada vez más caros los medicamentos y cada vez se están dando menos cobertura a los afiliados. Ahora estamos pasando por un proceso de agresión a una obra social, ¿no es cierto?, que es la obra social de Dios en la provincia, y la van a transformar prácticamente en una empresa privada. Ya se están dando cambios muy importantes de mayores costos en las prestaciones, de quitar derechos al ingreso de los familiares, de hacer segmentaciones de las prestaciones en función de lo que ganan las personas. Es decir, estamos viendo un proceso de pérdida de derechos, y en un momento cuando se vienen estos fríos, que hacen de que también se necesite, por ejemplo, utilizar más combustible para calentar el hogar. Y bueno, los tarifazos que se están viniendo van a ser tremendos. Entonces, estamos en una situación malísima, porque estamos en otro modelo económico-social, que es un modelo que, bueno, que se desplegó de los años 90 y a lo largo de este siglo, y este modelo no es un modelo dictatorial en el sentido de que no lo aplica la dictadura, ¿no es cierto? Empezó con la dictadura, pero lo aplican los gobiernos democráticos porque son los que el poder económico ha puesto a sus servicios para que apliquen políticas que lo favorecen abiertamente. Lo que nosotros decimos el modelo extractivista, acá la industria no tiene nada que ver. Si hay políticas dirigidas a la industria es para destruir la industria. Si hay políticas dirigidas a las pequeñas empresas es para destruirla. No hay política para el mercado interno es para achicarlo. El consumo viene cayendo desde el consumo global, desde que empezó este gobierno, y sigue cayendo. Entonces, estamos comparando y decimos, entonces, si no es posible que los argentinos pudieron tomar conciencia, movilizarse, pero el conjunto del pueblo argentino, la gran mayoría, en ese momento, yo digo, hoy estamos necesitando que el pueblo despierte también. ¿Por qué? Porque a lo largo de este más de medio siglo que sucedió, pasaron situaciones de decadencia y de degradación global de la economía.
de la situación social, de la situación sanitaria, de la situación educativa. Entonces, yo creo que el quiebre de las bases de sustentación del modelo anterior llevó a esta situación. La industria ya no es la generadora de empleo, de tecnología, de mejores condiciones de vida, la construcción popular, es decir, construcciones para vivienda, para proveer de vivienda. Hoy hay un déficit de vivienda que afecta, o sea, más de 15 millones de argentinos, como mínimo, ¿no sé? Entonces, es válido reflexionar sobre lo que nosotros estamos pasando y lo que nosotros podemos llegar a tener, porque todavía no hemos perdido, a pesar de la caída sistemática, gobierno a gobierno, de las condiciones de vida, de la actividad productiva, de la capacidad, ¿no es cierto?, de generar riqueza en la Argentina. A pesar de eso, todavía tenemos cosas. Yo le he comentado a ustedes, nosotros todavía tenemos un sistema educativo que está generando los máximos niveles, ¿no es cierto?, de alcance, ¿no?, de esta escalera educativa hasta el nivel universitario, posgrado y de investigadores. Estamos generando algo que no tiene cualquier sociedad en el mundo, que son profesionales, científicos, tecnólogos, que son demandados en cualquier lugar del mundo, en los países más poderosos y más desarrollados. Y nosotros lo tenemos. Si otro país quisiera hacer esto, tendría que tener por lo menos 40 años para llegar a lo que nosotros tenemos, y lo estamos destruyendo. Se están destruyendo de manera sistemática la universidad, se están destruyendo institutos, y ni hablar, ¿no es cierto?, del sistema sanitario. El Garrahan está haciendo noticia desde hace mucho tiempo, lamentablemente los medios no lo señalan, pero decenas de profesionales que tienen una formación, y el Garrahan está en los mejores hospitales, ¿no es cierto?, de Argentina y de la región, que normalmente cuando los chicos, digamos, para menores, ¿no es cierto?, no tienen solución o salida a sus enfermedades, en cualquier lugar del territorio se lo mandan ahí para atenderlo. Bueno, lo están desmantelando, lo están destruyendo. Eso no se construye en 1 año, 2 años. Entonces, esto es la reflexión que yo quiero hacer. Tenemos que reaccionar, porque si no va a ser muy tarde, y nosotros podemos hacerlo porque todavía tenemos capacidad para reconstruir lo que se está destruyendo. El tema es que... Y tomar en cuenta que tenemos que ser conscientes de que esto también forma parte de nuestras responsabilidades políticas y cívicas, ¿no? Hay gente que por ahí toma una frase de cabecera un poco conservadora, ¿no? Porque ya viene de Joseph de Maistre, que fue el que la dijo, ¿no? Pero si uno revuelve un poco los libros, porque yo la había escuchado y que tenía otro origen, esta de cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Viene de la Biblia, del eclesiástico, ¿no? Cuando decía, cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina; cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Puede ser una frase simplista, lo sé. Esto puede llegar a tomarse en cuenta desde un lugar con un reflejo de la actitud de la ciudadanía, de la participación. Pero lo que no podemos negar es que ha habido una sucesión de muchas malas decisiones políticas. O sea que el otro día, en estas últimas semanas, hablaba con distintos funcionarios, ¿no?, radicales, del PRO, libertarios, peronistas y demás. Todos coincidían que en su núcleo había muchas disidencias, había muchas problemáticas que no se decidieron bien, había muchas políticas que no se emprendieron bien. Y luego, más allá de esta responsabilidad política, luego el pueblo decide ir cambiando por una desesperación, por no saber, por ignorancia, por atino, por apego político y demás. Pero tenemos que también ser conscientes, como dice Luis, somos todos parte de esto. No es ni Cristina, ni Macri, ni Milei, ni Alberto. También es el almacenero, el kiosquero que ventajea, el dueño de una empresa que negrea. Somos todos un poco parte de este mismo circo, y también tenemos que poder tomar buenas decisiones entendiendo o sobreentendiendo, con disidencias o con, no sé, concreciones. Podemos tener actitudes que sean covalentes con esto o no, pero por otro lado puede ser una crítica para no negar la responsabilidad de la sociedad en la formación del gobierno, porque somos todos parte de esto, Luis. Pero pensemos un poquito, Gennaro. A ver, ¿qué puede hacer, por ejemplo, una persona que hoy necesita buscar 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes? ¿Qué puede hacer un jubilado que hoy le están recortando el poder adquisitivo de su salario y no puede ni siquiera cubrir los remedios que necesita para su salud, y no tiene otra posibilidad, bueno, de tener que andar volviendo a la actividad laboral cuando no puede, en las peores condiciones? ¿Qué posibilidad tiene alguien que está
desocupado totalmente y que se encuentra, bueno, a merced de que le den alguna limosna para sobrevivir, tiene la misma responsabilidad que el que está tomando las decisiones políticas, que sabe que esas decisiones políticas van a generar el cierre de empresas, la caída de recursos y la transferencia de nuestras riquezas hacia afuera. Son responsabilidades absolutamente diferentes, porque las víctimas tratan de sobrevivir y reaccionar como pueden. Yo creo que es cierto que ha habido una degradación de las condiciones sociales, que ha habido una pérdida de nivel de conciencia, hay un avance de analfabetismo político en el sentido de que la gente ya no le preocupa los grandes problemas porque tiene que sobrevivir y tiene que llegar a fin de semana, no digo a fin de mes, a fin de semana. Y bueno, es lógico que, y no encuentra inclusive organizaciones que hoy lo representen porque hay una burocratización de las organizaciones donde las cúpulas prefieren estar tranquilamente ellos bien cómodos en lugar de generar procesos de cambio. Entonces no hay la misma responsabilidad. Yo no sé si realmente el resultado es que los malos gobiernos que responden a intereses que buscan justamente estas políticas, generan una degradación de la sociedad. Y no es que la sociedad degradada, porque como de golpe nosotros empezamos a nacer mal y fallado genéticamente después de la última dictadura, no, porque ha habido planes sistemáticos. Hoy mismo, ¿no es cierto? Hoy mismo las políticas económicas, porque son tremendamente horribles para las condiciones de la gente, el gobierno está llevando a cabo adelante un plan quizás sistemático, porque ya fue denunciado por un periodista de investigación de La Nación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer, para hacer espionaje, para ver quiénes son aquellos periodistas o aquellos intelectuales o aquellos sectores que están criticando al gobierno, con la plata de los argentinos. Entonces, acá hay responsabilidades totalmente diferentes. Acá hay gobiernos que responden al poder económico concentrado. Y el poder económico concentrado está manejado por los sectores, digamos, más retardatarios, más retrógrados del capitalismo, que son el capital financiero y el usurero. Entonces, ellos responden a un interés, que es sacar los recursos de la Argentina, financieros, los recursos de nuestras riquezas naturales, y llevársela. Y el gobierno responde a eso, está entregando territorio, está entregando soberanía, y no le preocupa para nada el bienestar de la gente. Entonces, no hay la misma responsabilidad. Es cierto que estamos en una situación, yo señalo un poco, está adormecido, está narcotizada la mente de la gran mayoría de los argentinos. No despertamos. Nosotros, por supuesto que merecemos, no nos merecemos este gobierno, nosotros merecemos que todos vivir dignamente. Acá en Paraná, no sé, tenemos problemas de decenas de miles, no sé si 30-40% de la población tiene problemas de provisión de agua potable. El agua potable es esencial para la vida, para la salud, para la higiene. Y bueno, y uno puede decir, bueno, entonces no merece, pero todos merecen tener ese servicio. Lo que pasa es que quienes toman las decisiones, que sí tienen mucho más responsabilidad, acá hay responsabilidades políticas. Sí. Esto no pasa por responsabilidad, no pasa porque la gente está es mala, sino porque quienes tienen que tomar las decisiones responden a intereses que no son los intereses de la gente. La democracia que se dice que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, bueno, obviamente no son representantes del pueblo. No, obviamente el pueblo decide. Igual esto del tema del agua, por lo menos, no sé, en Paraná, bueno, no sé, yo me acuerdo no lo veo, viene de, yo te digo 2006, 2007, viene eso. Por el problema de la accesibilidad, estamos hablando de ciudad estudiantil, universitaria. Recuerdo haber hablado con un funcionario radical, recuerdo haber hablado con un peronista también. Ambos me apalmearon la espalda y me dijeron, bueno, vamos a tener que comprar agua de tanque, de tachito, y riéndose. Después, bueno, cada uno se tiró 4x4 y se fue. Uno de ellos era Lisandro Viale, de los radicales, no me acuerdo el peronista ahora, en este momento, pero estaba ligado al gobierno de Osuna, allá en Paraná en este momento, no me acuerdo el apellido ahora. Tenía muy buen diálogo con ellos. Nos chocábamos un montón, pero teníamos un buen diálogo, podíamos charlarnos, podíamos tener este tipo de complexión, ¿no? Y bueno, disiento, pero de alguna manera encontramos la vuelta. Pero en eso no tuve respuestas. Por eso, a eso voy también yo. Viene una acumulación de malas decisiones hace mucho tiempo y la gente siguió eligiendo mal. No sé si abrumada, no sé si atontada, pero el poder lo tiene en la elección la población. Y hoy hay un gobierno que está elegido, algunos dirán por castigo, otros por cansancio, otros pero realmente la sucesión de gobiernos que han sucedido estos últimos 15, 20, vamos más, 25, 30 años,
40, si le querés meter, no ha dado tampoco buenas políticas. Yo recuerdo, mi abuelo también me contaba que en ese tiempo, ya gobierno liberal, neoliberal, la dictadura también la pasaron mal, obreros y jubilados, y en los 80 también. Pero por supuesto, pero acá hay un modelo económico-social y un proyecto de los sectores más concentrados que es aplicado y motorizado por todas las cúpulas partidocráticas que han estado en el gobierno. Es decir, no han modificado socialmente, no lo han resuelto los problemas, sino que los han agravado. Claro. Y los van a seguir agravando en tanto y en cuanto no entendamos que tenemos que informarnos, que tenemos que organizarnos, que tenemos que participar y comprometernos, que tenemos que hacer algo más activamente. La sociedad debe movilizarse porque claro. y lo hizo en otras épocas y lograba resultados. Entonces tiene que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, no tenemos posibilidad de resolver los problemas. No nos van a resolver aquellos que no van a buscar esa solución. Es decir, obvio, no es que se equivocan los gobiernos. No se equivocan, hacen las cosas bien, pero no para el pueblo. Esta es la cuestión que tiene que ver con esto del analfabetismo político. Hoy por hoy ha habido un retroceso bestial en relación al mundo, que yo viví, que yo conocí, y que era una preocupación realmente mucho más desarrollada y generalizada en la gente, y había más ánimo de incidir en la solución de los problemas comunes. Y hoy sí, hay un desencanto, una desmovilización, algo que ha olfateado el poder para decir, bueno, ahora es especial para que lleguemos a fondo esto. Llevémonos los recursos, firmemos contratos por 30, 40, 50 años que nos entreguen todo, nos entregan el Río Paraná, nos entregan, bueno, lo que están haciendo, territorio, inclusive algunos con proyectos hasta de balcanizar a Argentina y quedarse con pedazos de territorio para otros estados. Esto es grave, esto es gravísimo y lo podemos cambiar si empezamos a tomar conciencia, si empezamos a informarnos y no quedarnos de brazos cruzados. Bueno, excelente. Luis, la próxima, me encantaría que si usted tiene algún colega, algún acólito, algún súbdito, compañero, algún amigo, para poder, me encantaría poder hacer un debate, charlar entre todos, discutir este tema, para también escuchar otras voces, obviamente, allá con vos o lo conectamos entre los que hacemos conferencias. Sería re bueno también charlar este tipo de cuestiones. Bueno, ¿cómo no? Muy bien. Luis, te mando un abrazo grande. La semana que viene vamos a estar de vuelta. Cuídate mucho, Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Dale, ahí está. Si no, León te va a mandar un poncho después. Bueno, ahí estaba Luis Laferrier con nosotros.